Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Te mando un saludo grande y me quedo muy impactado por tu artículo de esta mañana en La Nación, con un hombre de una inmensa experiencia en donde habla de cómo puede evolucionar el cónclave. La verdad es que tiene posiciones que lo sacan de ese camino que se creía iba a estar allanado para los sucesores de Francisco porque él los había puesto allí. Sí, no, esa te diría que es un análisis totalmente errado porque primero de todo él hizo, es verdad, el 90% del colegio de electores cardenalicio es verdad que fue designado por el Papa Francisco, pero no quiere decir que son todos bergoglianos de hierro, esto para nada. Él hizo pastores con olor a oveja que por ahí no pensaban como él. Después otro tema que es, bueno, es la primera vez que hay un colegio cardenalicio de electores tan internacional, 71 países están representados, nunca tantos países representados y países de las periferias. Sabemos que este papa era el papa que iba a las periferias, incluso de Micronesia, de islas que ni siquiera sabemos dónde están en el mapa geográfico. Son cardenales que no se conocen entre sí, se conocen muy poco, por lo que, como dijo Giovanni María Vian, exdirector de los Romanos, que por supuesto alguien que tiene una visión crítica de este pontificado, como hay muchos, como pueden llegar a ver también algunos sectores, por supuesto, de cardenales que piensan como él, esto seguramente. Así que es verdad, y él lo dijo, es una quiniela lo que va a pasar, más allá de que haya nombres que suenan más como papables, como hablábamos el otro día, el cardenal Pietro Parolin, también está la famosa frase, el dicho romano, quien entra papa sale cardenal, todo está por verse, todavía ni siquiera sabemos la fecha del cónclave. Esta tarde va a haber una segunda congregación general de cardenales, empiezan a llegar más esta mañana en esta sesión, en esta primera gran ceremonia que hemos visto del traslado, ¿no?, del féretro del Papa Francisco desde Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro. Había 80 cardenales. Ayer supimos que no son más 135 los cardenales electores, sino que son 133 porque uno de Bosnia y otro español, Cañizares, tienen problemas de salud. Es todo muy fluido y la verdad que cuando uno dice, bueno, ¿qué pronósticos? Es muy difícil hacer pronósticos, como era muy difícil hacer pronósticos en el 2013 cuando nadie se esperaba que saliera el Papa Francisco. No quiero hacerme, pero bueno, los únicos que escribieron que la sorpresa podría ser el Papa Francisco fue el diario La Nación y esta corresponsal. Pero bueno, porque habíamos pedido información. Vamos a recordar en el cónclave del 2005. El Papa Francisco fue el más votado después de Benedicto XVI, se recordarán, así que era alguien conocido, aunque su trampolín, todos lo saben, fue en 2007, cuando fue relator de Aparecida, de la conferencia de Aparecida, relator del documento final, ayudado por lo que fue hasta ahora uno de sus grandes, de los personas más cercanas, que es el cardenal Víctor Manuel Tucho Fernández, que es el prefecto, bueno, como saben todos, estamos en sede vacante, así que su cargo está en el aire, ¿no? Claro. Pero bueno, prefecto hasta nuevo aviso del dicasterio para la doctrina de la fe. Él lo ayudó en ese documento que fue la base para lo que fue luego el gran documento programático del pontificado del Papa Francisco, que es Evangelii Gaudium, la Constitución Apostólica, la alegría del Evangelio. Elisabetta, de lo que estamos viendo hasta el momento... perdón, Mariel, yo te interrumpí y vas a hacer una pregunta. No, ayer la vocera del Papa Francisco lo dijo en cada una de las entrevistas que dio, por supuesto en esta señal, que Elisabetta Piqué fue la que adelantó que Bergoglio iba a ser electo papa y te reconocía el trabajo, ¿no? Decía, eso es, porque bueno, hay mucha gente ahora que propone a uno, habla de otro, dice, no, esos son años de trabajo, de responsabilidad, así que confirmar esto que vos decías, simplemente. Bueno, Elisabetta... Muchas gracias. Muchas gracias, pero tengo también que reconocer que tengo un marido vaticanista que escribió un libro, La historia del cónclave, que era el que, siempre lo digo abiertamente, es uno de los más grandes expertos vaticanistas, que fue él, que en realidad, hablando con todos los cardenales, se había dado cuenta que había una gran
una gran cantidad de cardenales que iban a votar por Bergoglio, considerado una figura que además en estas congregaciones generales que son muy importantes, el 9 de marzo, los cardenales hablan, dicen cuál debe ser el identikit del próximo Papa, hablan de cuáles son los problemas de la Iglesia. En ese momento había un clima muy anti-italiano por los escándalos que había habido. Recordarán el Batilix durante el pontificado de Benedicto. También por eso Benedicto finalmente no quiso más. Benedicto no era un hombre de gobierno, pero había un clima muy anti-italiano. No querían que el papado vuelva a ser italiano. Por eso el otro gran candidato que en ese momento era, podríamos decir, era el parolín de ese momento, era Angelo Scola, que Angelo Scola entró papa y salió cardenal. Incluso recuerdo, para que se den una idea, como todo el mundo estaba convencido que iba a salir Angelo Scola, patriarca de Venecia, en ese momento era cardenal de Milán. Cuando salió la fumata blanca, hubo un diario que ya tenía, es más, hubo errores, salían a felicitar, sonaban las campanas en la ciudad de Milán porque pensaban que había salido Scola y en cambio no era Scola, que finalmente terminó siendo un candidato que fue superado por muchísimos votos por ese desconocido cardenal argentino, arzobispo de Buenos Aires. Elisabetta, gracias por este contacto y si te parece en un ratito lo retomamos. Y te voy a preguntar cuando retomemos ese contacto por el escándalo, si es que puede llamarse un escándalo con el cardenal Becciu, que parece que quiere estar en el cónclave contra viento y marea. Pero eso si te parece en un ratito. Elisabetta, gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Silvana, hablemos del tiempo. Sí, tenemos 18,9 la temperatura.